Me estaba acomodando en mi casa recién comprada una tarde cuando noté algo dentro de una rejilla de ventilación en el suelo. Era pequeño, con forma rectangular y negro, muy parecido a un cartucho de Game Boy Color. Me emocioné al instante, recordando el final de la creepypasta de Pokémon Creepy Black. Para quien no conozca la historia, el hombre que tuvo ese juego por última vez lo perdió justo después de mudarse de su casa, dejando el cartucho sin ser descubierto. Espera un momento, pensé de golpe, ¿no será que me mudé justo a esa misma casa? A pesar de mis dudas, quité la rejilla y pronto tuve la forma extraña entre mis manos. Transmitía una sensación clara de inquietud y ambigüedad, pero sin duda era un juego de Pokémon. La ilustración del frente estaba muy detallada, como si Game Freak lo hubiera diseñado. El título era Pokémon Unown. El arte mostraba 12 Unown formando un círculo alrededor de un objeto nebuloso, que en ese momento no podía identificar con claridad. Al examinarlo más de cerca noté que el cartucho no era negro, sino rojo oscuro. No sé si eso tenga importancia, pero para mí cada detalle cuenta. Decidí abrir el cartucho con mi destornillador especial e intercalar una batería nueva, por precaución. Sin embargo, al hacerlo recibí una descarga eléctrica. No me preguntes cómo, parecía imposible. Como solo fue un choque leve, lo intenté otra vez y esta vez recibiendo una descarga más fuerte y un dolor bastante molesto. Idiota, pensé, debiste suponerlo. Simplemente volví a cerrar el cartucho y empecé una nueva partida. Al encenderlo por primera vez, apareció la apertura de Pokémon Cristal. Tiene sentido, ya que esa introducción consiste sobre todo en numerosos Unown flotando en la pantalla. Había un archivo guardado, pero estaba dañado. Así que no tuve más opción que iniciar una partida nueva. Elegí a Cyndaquil como inicial, porque es el que tiene ventaja contra la mayoría de los líderes de gimnasio. Además, el juego parecía tener la placa de circuito de Pokémon Oro. Me di cuenta porque me encontraba con Growlithe en todas partes, pero nunca con un Lediva, lo cual era raro considerando que tenía la intro de Cristal. Tras unos 30 minutos ya estaba cansado, porque no dejaba de ser lo mismo que había jugado antes en mi cartucho original de oro. Así que apagué la consola y me puse a jugar otra cosa. Tiempo después, revisaba la Pokédex de Pokémon Unown, cuando llegué al perfil de Celebi. Me recordó un glitch que había leído recientemente. Aunque estaba casi seguro de que se lograba con alguna edición ingeniosa, decidí probar. Justo en esos días también encontré un hack de transferencia de archivos guardados, y la idea de combinar ambas cosas me emocionó, ya que nunca había podido atrapar a Celebi en mi Pokémon Oro. Hice la transferencia de mi archivo de oro a Pokémon Unown, aunque no tenía todas las medallas. Así que me puse a conseguir las 8 medallas del juego. Me tomó unas 2 horas y media, y todo ese tiempo solo pensaba en atrapar a Celebi. O al menos intentarlo. Cuando conseguí todas las medallas, era la hora. Volé hacia Ciudad Malva, sin esperar nada raro, claro. Pero el pueblo tenía cierto aire de cansancio, como si estuviera marchito. Me convencí de que era solo mi imaginación y seguí adelante. Sin embargo, al llegar a la entrada de la cueva, las cosas eran definitivamente distintas. Los árboles, para empezar, eran de un marrón claro, casi beige, y se inclinaban alejándose de la cueva. Los 2 hombres dentro del edificio estaban tirados en el suelo, inconscientes. Aún así, entré en las ruinas alfa. En ese punto ya esperaba una escena sacada de una pesadilla. Sangre en el suelo, en las paredes o en el techo, algo por el estilo. Pero lo que encontré fue unas ruinas alfa normales. Territorio conocido. Bueno, pensé, supongo que seguiré con el truco. El truco no era nada del otro mundo. Las instrucciones decían que había que dar 4 pasos a la izquierda, 2 hacia abajo y luego 6 hacia arriba. Después de eso, supuestamente, debía aparecer un Celebi al nivel 79. En el tercer paso, sin embargo, entré en un combate contra un Unown. En lugar del clásico mensaje un Unown salvaje apareció. El Pokémon decía: libéralo. Entonces huyó. No entendía qué significaba eso. Sin embargo, continué con el truco. En el segundo paso hacia arriba, apareció otro Unown salvaje. Igual que el anterior, este también declaró: libéralo, y luego huyó. Esto ocurrió 3 veces más. Como consecuencia, empecé a pensar en qué Pokémon podrían estar atrapados o restringidos de alguna manera. Los primeros que vinieron a mi mente fueron Lugia y Ho-Oh. Como tenía a ambos en mi Pokémon Oro, pero no había transferido a Lugia con el hack de transferencia, asumí que debían estar hablando de Ho-Oh.
Ajá, pensé con cierta satisfacción, entonces debería devolver a Hou-Hou a Pokémon Oro para que el juego crea que lo liberé. Estaba a un paso de la escalera cuando apareció otro Unown. Este declaró. Lo has capturado. Libéralo de inmediato. Lo necesitamos. Esto es lo que ocurrirá si no haces lo que se te pide. Acto seguido, mi sprite de Pokémon Oro apareció en pantalla. Un segundo y 3/4 después, el sprite se transformó en un montón sangriento y destrozado. No me pareció tan repulsivo, al fin y al cabo era solo la pantalla de un Game Boy Color, pero entendí el mensaje. Debajo del cuerpo despedazado apareció el texto. Has sido advertido. Llegué a la escalera sin más problemas, aunque lo único que quería era volver a entrar. El cielo era de un rojo claro. Había también una tormenta eléctrica. Pero lo peor no era el cielo ni la lluvia, sino los Unown. Estaban aplanando montañas, secando ríos, aplastando edificios y abriendo caminos que antes eran inaccesibles. También estaban alineando a todos los NPC de la zona, llevándolos claramente hacia algún lugar. Después de observar esto por unos 7 minutos, simplemente apagué la Game Boy. No guardé, solo la apagué. Pasados 2 días, decidí volver a jugar, solo para calmar mi morbosa curiosidad. La consola retomó exactamente donde la había dejado al apagarla, y no me sorprendió tanto como debería. Todo parecía en calma otra vez y salvo que todos los sprites de los NPC habían desaparecido. ¿A dónde se habían ido? No lo sabía en ese momento. Entonces se me ocurrió. No puedo curar a mis Pokémon, ¿verdad? Y efectivamente, la enfermera Shoy de Ciudad Malva ya no estaba. Bueno, no importa, puedo usar pociones y elixires como el único lugar donde sabía que podía conseguir ambos era en la Liga Pokémon, decidí aprovisionarme allí, sintiendo una extraña urgencia de hacerlo. Volé hasta la meseta Añil. Y descubrí que allí tampoco había nadie. Maldición. Nadie podrá venderme objetos. En ese momento sentí un fuerte impulso de enfrentar al alto mando. No, pensé con cautela, no puedo malgastar salud y pepes en algo así. Por otro lado, tal vez arregle todo, ya que el juego podría reiniciarse al derrotarlos. Además, prácticamente soy invencible, podría hacerlo si quiero. Le di vueltas mucho tiempo. Quizás solo 10 minutos, aunque en ese momento me parecieron 1 hora. 1 hora que debía haber atesorado antes de entrar a esa sala. Finalmente decidí hacerlo. ¿Qué podía perder? Era invencible. Mis Pokémon tenían niveles combinados de más de 600. Podía con cualquier cosa, ¿no? Entré en la primera cámara con confianza, listo para luchar, decidido a ganar. La sala en sí no parecía tener nada raro. Con más seguridad aún, hablé con Mento, el primero de los 4. Su mensaje decía: es tu culpa que esté muerto. ¿Por qué no hiciste lo que te pidieron? Me sorprendió más de lo que debería. Inmediatamente después, el cuadro de texto declaró: Mento enfurecido quiere luchar. Su sprite se veía más enojado que de costumbre. Además parecía cargar un sufrimiento miserable mezclado con venganza. Para colmo, en lugar de enviar a sus Pokémon habituales, Mento lanzó 5 Unown. Estos parecían dañados, agotados, con su único ojo caído y sin brillo. Aún así, estaban en niveles normales, así que los derroté sin dificultad. El sprite de Mento entonces declaró: mi vida fue corta, pero directa. Y, sin siquiera darme cuenta, ya sabía lo que vendría a continuación. El cuadro de texto lo confirmó. Typhlosion usó corte. Mento ahora estaba partido en 2. Una mitad sobre los ladrillos y la otra deslizándose por el hielo. La sangre no era tan abundante como podría haber sido. Como sabía que la puerta se abriría, avancé sin dudar. El siguiente era Koga. Su frase previa a la batalla fue: primero lo matas a él, ahora a Mento. Pagarás su muerte con la tuya. Koga apareció como Koga enfurecido, igual que Mento. También tenía uno en lugar de sus Pokémon originales. Eran del mismo nivel, con los mismos gráficos, y con el mismo ojo caído en el centro. Su frase de muerte, como me gusta llamarla, decía: lo siento, Mento. Yo también me uniré a ti. Typhlosion usó fuerza. Esta vez, una roca cayó sobre el cuerpo de Koga. Se escuchó el crujir de huesos, pero no apareció sangre. El tercero era Bruno, como ya sabes. Su introducción fue cálida, casi afectuosa. Necio. ¿Qué has hecho? Las mismas circunstancias, la misma derrota. Su frase de muerte fue breve y directa. Solo mátame. El tercer movimiento en la lista de Typhlosion era lanzallamas. Un grito llenó la sala. Primero fue Bruno y después, solo cenizas. La cuarta y última era Karen.
Sus Pokémon eran los mismos que los demás, y también lo fue su derrota. Antes de morir, Karen dijo: detrás de esta puerta hay algo que nunca creerías ver en un juego de Pokémon. Algo con lo que no deberías meterte. Algo que es mejor dejar en paz, y Typhlosion usó terremoto. No hubo grito, solo un rotundo: no lo hagas. La tierra se cerró, aplastando a Karen hasta dejarla tan plana como una hoja de papel. Haré lo que quiera, dije en la vida real. Entré en la última sala, temeroso pero confiado de lo que me esperaba. Allí estaban todos los NPC que habían sido arrastrados hasta aquí. Revestían las paredes, apilados unos sobre otros para que cupieran todos. Incluso habían construido un balcón donde antes estaban los retractos, no para que los NPC se colocaran ahí, sino para que lo ocuparan los uno restantes. Con cada paso que daba hacia adelante, 6 NPC se colocaban detrás de mí, bloqueando cualquier posibilidad de retroceder. No parecía tener mucho sentido, pero lo hacían de todos modos. Cuando me detuve unos segundos para ver qué ocurría, empezaron a empujarme. Hasta que vi lo que había delante. Por fin pude ver al objeto al que el alto mando se refería como él. Era Lance. O lo que quedaba de él. Estaba cortado en unas 7 partes, tendido en el suelo, con la cabeza intacta. A su lado había un sprite de Unown. Me acerqué furioso y hablé con él. Así que has llegado hasta aquí, dijo. ¿Hiciste lo que te pedimos? Apareció la opción de sí o no. Aunque debería haber elegido sí solo para acabar con esta locura, apreté no. Necio insolente. ¿Acaso no atendiste la advertencia en las ruinas Alfa? Ah, pero no importa, ya me tomé la libertad de liberarlo yo mismo. Me lancé hacia adelante en mi asiento, listo para golpear a ese necio insolente. De repente pensé: ¿cómo puede este Pokémon saber siquiera que otro existe? ¿No es como si fuera consciente de sí mismo yo sí? Te lo explicaré, declaró el sprite de los Unown, como si hubiera leído mis pensamientos. Desde que recibimos nueva programación, presumiblemente por la última persona que vivió en esta casa, hemos tenido la ambición de liberar a la bestia que yace tras estas puertas. Nunca sabremos si fue un accidente o no, lo único que sabemos es que ocurrió. Lo que sí sabemos es que él creó a una bestia legendaria, encerrada, destinada a no ser liberada jamás salvo por él. Hasta hoy descubrimos que la llave para abrir la puerta que encierra a esta poderosa bestia resulta ser fuego sagrado, ya que solo ese movimiento es lo suficientemente abrasador para fundir el hierro que de otro modo no podemos penetrar. ¿Por qué eligió fuego sagrado como la llave aún está por descubrirse, ya que no fue muy sabio de su parte? Es por eso que... Ah, aquí está nuestra conjetura ahora. Pronto entendí a qué se refería. 2 figuras Unown estaban arrastrando un sprite de Ho-Ho. Mi Ho-Ho. Entonces los 5 fuimos hacia la sala a la que normalmente accedes si derrotas a Lance, pero en lugar de ir derecho, giramos a la izquierda. Como habrás adivinado, no tenía control sobre a dónde iba, o habría salido corriendo de allí en un segundo. Después de unos 5 minutos llegamos a una puerta. Esta puerta estaba increíblemente detallada, casi como si proviniera de una consola que aún no existía en ese tiempo. Los Unown exigieron: haz que Ho-Ho use fuego sagrado. Ahora. La opción de luchar apareció en la pantalla. Como intento desesperado, probé con llamarada en lugar de fuego sagrado. ¿Pero qué? Dijo el sprite de Unown. Esto debería enseñarte algo. Luego le cortó el brazo izquierdo a mi sprite. Cayó al suelo en un pequeño charco de sangre. Viendo que no tenía otra opción más que obedecer, seleccioné fuego sagrado. El hierro se derritió, abriendo la puerta. Un gruñido emergió desde dentro, tan vívido como lo permitieran los parlantes del Game Boy. Luego un pisotón. La figura de Unown hizo un comentario cruel. Ya no tengo ningún uso para ti, pero en vez de matarte yo mismo, dejaré que la bestia se encargue de ti. Fui forzado a atravesar la puerta recién abierta. Esa criatura es monstruo y no era como ningún Pokémon. Hasta el día de hoy no puedo describir la forma de esa bestia, ni tampoco la sensación que tuve al encontrarla por primera vez. Miedo puro. Eso fue. Miedo puro por mi personaje en el juego, miedo de que si moría, nunca podría volver a activar el hack del archivo de guardado transferido, perdiendo más de 94 horas de juego. La mejor forma de describir a ese ogro mutado es que era grande, poderoso y triste. Muy triste. En solo 30 segundos, vi lo increíblemente fuerte que era. Estaba al nivel 873. Tenía una cantidad colosal de PS, pero su elemento más letal era el único movimiento que poseía. Matar. Nunca fallaba.
Estaba condenado a perder ese combate. Sin embargo, cuando mis 6 Pokémon cayeron derrotados, Ho-Oh apareció para luchar como un séptimo. Como sabía que no tenía ninguna posibilidad contra esa bestia con un Pokémon de nivel 40, decidí intentar algo. En un intento desesperado, le equipé un cinturón negro a mi Ho-Oh, con la esperanza de que no muriera al recibir el ataque. Murió. Bien hecho, declaró el Unown. Entonces la bestia usó matar una última vez. Había fracasado. Hasta el día de hoy llamo a esa bestia Unown, una mezcla entre Pokémon Gold y Unown, y todavía recuerdo la ubicación de ese cartucho. En venta en algún lugar del mundo, esperando para atrapar a otra víctima en el reino de la incertidumbre y la duda. 3 semanas después. Estaba jugando a Pokémon Cristal en mi Game Boy cuando recibí un mensaje en mi iPad. Guardé mi partida para salir y mirar el texto. Decía: hola. ¿Eres el anterior dueño del cartucho negro de Pokémon con los Unown en la portada? Respondí: sí, yo soy el anterior dueño. Ayuda. Después de esto, la pantalla de mi Game Boy empezó a parpadear. Miré mi computadora, y mi wifi pasó de 5 barras a 1. Entonces un texto rojo apareció en la pantalla de mi Game Boy diciendo: ven. Luego mi wifi volvió a 5 barras. Me quedé mirando la pantalla con asombro en el rostro. Oh no, pensé, esta persona está en problemas. Miré el número de teléfono de la persona que me había escrito. Lo intenté. Escuchar el tono de llamada al otro lado fue más de lo que creí que haría. El teléfono sonó 3 veces antes de que la persona contestara. Hablaba con mucha ansiedad, como si tuviera un león en su casa. Por favor, tienes que ayudarme, estoy en problemas. El juego está tomando control de todo. Intenté razonar con él. Señor, no hay forma de que, me interrumpió diciendo. No, no entiendes. Yo no lo soporto. ¿Ha intentado apagarlo? Dije, molesto. ¿Qué crees que soy, un niño de 2 años? ¿Ha intentado destruir la Game Boy? Está loco. Tengo esta consola desde que tenía 2 años. Y no has envejecido nada, quise decirle, pero me contuve. Está bien, señor, por favor cálmese. Ahora, envíeme el juego para que pueda revisarlo. Está atascado, no puedo sacarlo. Entonces envíeme también la Game Boy. Señor, por favor, tranquilícese. Colgué, pero dejé el teléfono cerca por si volvía a llamar. Unos 2 días después, recibí la Game Boy con el cartucho de Pokémon Unown adentro. Miré la parte trasera, y en efecto, estaba atascado. La única manera de sacarlo de ahí era con un hacha o un mazo. Encendí la Game Boy, solo para desear de inmediato haberla apagado. Lo primero que noté fueron los enormes agujeros en el suelo con forma de huellas. Luego vi que el agua había desaparecido. Básicamente se veía igual que cuando lo había jugado en mi propia Game Boy, excepto que los NPCs seguían allí. Caminar alrededor no ayudaba, ya que no había cambios de escenario en ningún sitio al que fuera. Volé hacia la meseta Añil, que por supuesto era donde los Unown habían liberado a la bestia. Estaba destrozada, reducida al suelo en una masa hinchada. En medio de la niebla estaba el Unown de antes, el líder, por así decirlo. Me acerqué con cautela al sprite para hablar con él. Se ha ido y todo se ha ido, y incluyendo a todos menos a 5 de mis seguidores. La bestia lo destruyó todo. Pensamos que podíamos controlarla, pero no pudimos. Una vez que te mató, y espera un momento. ¿Cómo es posible que todavía estés aquí si la bestia te mató? En ese momento, tuve la posibilidad de escribir una respuesta personalizada, así que escribí: Game Boy diferente, nuevo archivo de guardado. Ah, eso tiene sentido. Supongo que es algo bueno de todas formas, porque y necesitamos tu ayuda. Para ser más específico, yo necesito tu ayuda. ¿Puedes perdonarme después de lo que te hice? Apareció la opción de sí o no. Mi primera reacción fue elegir no, por supuesto, porque este Pokémon arruinó mi visión exaltada de Pokémon, arruinó mi pasión por atrapar cualquier tipo de Pokémon y arruinó una especie de inocencia que nunca se puede recuperar. Así que, por lo tanto, presioné no. El Unown, sorprendentemente, no dijo nada. Simplemente comenzó a alejarse lentamente. Una vez que salió del rango de la pantalla, empecé a moverme hacia abajo, hacia la calle Victoria, que en realidad seguía intacta. Sin embargo, al entrar en la cueva, la cosa cambió. La calle Victoria ahora era como un laberinto, con rocas actuando como barreras. La pantalla parpadeó ligeramente, y apareció un texto que decía: ¿de verdad pensaste que te dejaríamos ir? Hilarante. Necesitamos tu ayuda, pero no puedes negarte.
Obtendremos tu asistencia de una forma u otra. Me pregunté cómo podría ser de alguna ayuda para ellos, ya que Unown me había derrotado en 7 movimientos, pero supuse que debían necesitarme para otra cosa. Te diré que, si logras salir de este laberinto, entonces podrás hacer lo que quieras. Si no, entonces nos ayudarás. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en ese punto, solo quería apagar la Game Boy, pero considerando que el hombre había pagado $65 por este juego, decidí continuar, porque quería quedarme con el dinero. Incapaz de salir de la cueva porque 2 sprites de Unown bloqueaban el camino, tuve que comenzar el laberinto, aunque ni siquiera sabía por dónde empezar. Di 3 pasos hacia la izquierda cuando comenzó la animación de un Pokémon salvaje. Apareció el texto. Unown salvaje apareció. Pero yo sabía que no era así. Efectivamente, en lugar de poder presionar A para enviar a un Pokémon, apareció una caja de texto que decía: "Ah, y mencioné el límite de tiempo. Tienes 2.47 segundos para llegar al final de este laberinto". Detesto los límites de tiempo en cualquier cosa, así que mi frustración era fácilmente imaginable. Traté de abrir mi bicicleta. Descubrí que sí podía hacerlo, lo cual era un punto a favor. Sin embargo, dado que había un límite de tiempo, comencé a pedalear en la dirección opuesta a la que había tomado antes. Estaba bloqueado. No podía regresar. Insensatos, murmuré. Me vi obligado a seguir hacia la izquierda. Después de dar 3 pasos en esa dirección, bajé y fui hacia la derecha. Cuando volví a pedalear a la izquierda, ese pasaje ya estaba bloqueado. Esto me preocupó mucho, porque ¿qué pasaría si llegaba a un callejón sin salida? Aparté ese pensamiento de mi mente. Quedaban 2.37 segundos en el reloj, así que no estaba tan molesto por eso, pero ahora surgió un nuevo problema. La pantalla empezó a oscurecerse después de que pasó el segundo 37. Oh no, pensé, la pantalla se está oscureciendo cada 10 segundos. Esto es malo. Cada vez que giraba en una nueva dirección, el pasaje detrás quedaba bloqueado por otra pared de tierra. Nunca vi cómo ocurría, pero ocurría de todas llenas. También estaba empezando a asustarme un poco más, ya que el reloj ahora marcaba 1.59, y la pantalla se oscurecía cada vez más. 1.46. 1.37. 1.25. El reloj seguía avanzando furioso, mientras la pantalla se oscurecía cada 10 segundos. Cada vez más pasadizos quedaban bloqueados, y yo me sentía cada vez más preocupado. A los 1.12 segundos, empezó a sonar un tema musical que, curiosamente, parecía ser el tema de Campeón de Lance. Reproducido al revés. Apenas lo noté, para ser honesto. Con 0.58 segundos restantes, la música empezó a sonar un poco más fuerte. En ese momento, ya caminaba frenéticamente de un lado a otro, maravillado de lo enorme que era el laberinto, y con la esperanza de poder terminarlo. La pantalla estaba tan oscura que tuve que usar la luz de mi Game Boy Light para ver lo que estaba pasando. Eso me costó 8 segundos preciosos. Cuando quedaban 0.39 segundos, casi me sentí tentado a rendirme, apagar el juego y devolverle los $65 al hombre. Pero esto era distinto. Era un desafío que tenía que completar, porque yo soy así. A los 0.24 segundos, apenas podía ver a mi personaje. Parecía cuestión de pura suerte toparme con la salida pero era una oportunidad que aún estaba dispuesto a tomar. Con 0.11 segundos en el reloj, finalmente encontré un camino, en lugar de chocar contra otra pared. Tras girar a la derecha, subir un poco y luego girar a la izquierda, vi la salida. Brillaba con una luz que pensé que nunca había visto antes, pero en realidad ya la había visto 137 veces. A los 0.03 segundos, corrí hacia la puerta, esquivando numerosos obstáculos. Estaba a punto de lograrlo cuando mi pantalla parpadeó, se llenó de estática y se apagó. No puede ser, pensé. Maldición, estaba justo ahí. Estaba tan frustrado que ni siquiera noté que el ácido de las pilas se había filtrado tanto que había alcanzado la placa del circuito, hasta 5 minutos después de que ocurrió. Como eso parecía ser lo único dañado, puse el cartucho en mi propia Game Boy personal. Lo único que apareció fue la franja negra bajo la palabra Game Boy, la que aparece cuando la consola cree que no hay nada insertado, lo que significaba que el juego ya era injugable. Y así termina la existencia de Pokémon Unown.